¿Cuáles son las políticas educativas que hacen avanzar a los sistemas escolares hacia una mayor equidad? Los caminos que vienen recorriendo los países que han alcanzado un nivel más alto de igualdad de oportunidades para su alumnado han permitido identificar algunas medidas sobre cuya beneficiosa influencia existe un sólido consenso. En esta sección nos centraremos en aquellas más generales que afectan a la estructura y organización del sistema educativo y que son, por tanto, responsabilidad ante todo de las administraciones, sin que por ello olvidemos que finalmente es en el funcionamiento de las escuelas donde reside la pieza clave de la educación inclusiva, la atención a la diversidad. Sin embargo, hay causas de la inequidad que, de acuerdo a la clasificación de Ainscow y sus colaboradores que hemos visto en la sección anterior, se situarían en el nivel del sistema educativo, Inter-School Inequities, que definen condiciones externas a los centros escolares, pero sin las cuales estos difícilmente pueden llevar a cabo prácticas inclusivas. Sin pretender hacer una relación exhaustiva de todas las estrategias que promueven la equidad, vamos a revisar las que se consideran prioritarias: promover la educación infantil, garantizar un número suficiente de becas, organizar la educación secundaria de acuerdo a una estructura comprensiva, regular los criterios de selección de las escuelas y ofrecer un apoyo diferencial a los centros escolares. La educación infantil es una etapa esencial en el desarrollo y de ahí su trascendencia para compensar desigualdades. Se trata de un periodo educativo muy beneficioso para todos los niños y niñas, pero mucho más para aquellos cuyo entorno familiar y social es poco estimulante. No es extraño, por tanto, que Naciones Unidas haya establecido la extensión de esta etapa educativa como la primera meta de la estrategia Educación para Todos. Entre 1999 y 2012, la matrícula en educación infantil aumentó hasta el 64%. La política de becas es otra de las palancas que las administraciones tienen en su mano para promover la equidad. Aunque la educación obligatoria debe ser gratuita, la igualdad de acceso supone asegurar también que el transporte hasta la escuela y el gasto de la comida, en caso de que el horario lo exija, estén cubiertos para todos los alumnos y alumnas cuyas condiciones lo requieran. Asimismo, durante la educación posobligatoria, las ayudas económicas públicas son la única forma de que los colectivos más vulnerables no sean excluidos. Para promover la equidad es esencial que el currículum, es decir, lo que se quiere que los docentes enseñen y los alumnos aprendan, responda a la diversidad del alumnado, a la diversidad cultural, a la diversidad de habilidades, de intereses, de ritmos de aprendizaje. El diseño universal de aprendizaje es el enfoque que propone precisamente superar un currículum homogéneo, dirigido a un alumno medio que por definición no existe, y propone hacerlo utilizando múltiples formas de expresión, de representación y de comunicación. No se trata de que las administraciones educativas establezcan un currículum rígido que posteriormente se tenga que adaptar a los estudiantes cuyas necesidades se consideren especiales, sino de elaborar desde el inicio un currículum en el que todos estén incluidos. La comprensividad es otra de las estrategias para promover la equidad. Como analizamos en la primera parte de esta semana, cuando se establecen itinerarios académicos diferenciados a edades tempranas, el alumnado que proviene de contextos desfavorecidos tiene más probabilidades de acabar cursando aquellos que menor valor académico tienen. Por ello, es conveniente promover las estructuras comprensivas, al menos en la educación secundaria obligatoria. Así lo recomienda la OCDE en su documento sobre la equidad en los sistemas educativos. En este mismo texto, esta organización señala como otro de los aspectos clave la política que evita que la selección de centros se convierta en una vía de segregación. Whitey resumía acertadamente este riesgo cuando afirmaba: no cabe duda de que las escuelas aventajadas y las familias aventajadas han sido capaces de buscarse y de encontrarse las unas a las otras. Como se observa en el gráfico, el reparto de la población escolar entre los centros públicos y privados no es equilibrado.
Mejorar el nivel de equidad implica establecer una normativa de admisión en todos los centros sostenidos con fondos públicos y concertados o subvencionados que respondan a los mismos criterios y evitar que las escuelas superen un determinado porcentaje de alumnado que exija un mayor apoyo. Inmigrantes, alumnos con discapacidad. Supone también apoyar la red pública y conseguir que sus centros resulten atractivos para todos los sectores sociales. Ello nos lleva a la última estrategia de intervención que queríamos destacar: el trato diferencial a las escuelas. Como hemos señalado anteriormente, no hay nada más injusto que dar lo mismo a quien tiene necesidades distintas. El principio que sustenta el enfoque de la atención a la diversidad no solo debe aplicarse a las personas, sino también a los centros escolares. Cuando una escuela está ubicada en un contexto deprivado y escolariza una población más vulnerable, requiere mayores recursos para conseguir que sus alumnos y alumnas alcancen niveles de aprendizaje semejantes al resto de los estudiantes del sistema educativo del país. No se trata únicamente de que estos centros cuenten con más docentes, sino que es necesario que tengan la preparación adecuada para trabajar con esta diversidad. Es fundamental, asimismo, garantizar un adecuado liderazgo y otorgar autonomía a la institución para que pueda adaptar y enriquecer su oferta educativa. Y, por supuesto, si en cualquier escuela las alianzas con la familia y con la comunidad son esenciales, en estas mucho más. Estas condiciones no solo deben ser permitidas por la Administración, sino que ella tiene que promoverlas en sus políticas para equilibrar las desigualdades de origen. Todas estas estrategias pueden ayudar a avanzar en la equidad, pero no debemos olvidar que al final la pieza clave está en la escuela, en la capacidad de que la escuela atienda a la diversidad, en la capacidad de cada docente de ajustar la ayuda educativa a la peculiar forma en la que todo niño o niña aprende. Se trata, por tanto, de condiciones necesarias pero no suficientes. Hay que recordar que la inequidad se origina en 3 lugares distintos y por causas diferentes. Más allá de las escuelas, en la organización social, en la estructura del sistema educativo y dentro de las escuelas.